noción de solidaridad, ¿no? Entonces, por el principio de solidaridad, todos tenemos que soportar o ayudar a financiar el gasto público. Y ese mecanismo, pues, es viabilizado por los tributos, entre ellos los aranceles. Pero los aranceles, ¿no? Y de esto voy a explicar así corto nada más porque nuevamente no es el tema, de repente más adelante, ¿no? Pero los aranceles, nuevamente, además de generar ingresos para el Estado, buscan proteger la producción nacional. Y de repente por ahí está la clave de lo que dice, pues, cierto gobierno, ¿no? O sea, de que busca proteger la producción nacional. Entonces, de repente en el Perú, ¿no? Un momentito. Ok. Entonces, de repente en el Perú, eh, imagínense ustedes una empresa, pues, en Gamarra que produce, pues, polos, ¿no? Entonces, cada polo producirlo le cuesta 3 soles y lo vende en 10. Imaginemos, ¿no? Un comerciante que le vaya bien, un polo le cuesta 3, lo vende en 10. Pero sucede que de repente él dice que por 10 soles él vende un polo y vienen productos chinos, por ejemplo, y por 10 soles tienes 4 polos chinos, mientras el costo para el fabricante local es 3 soles, el costo para el otro es 1 sol u 80 céntimos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta ustedes, ponen al fabricante local o al comerciante en una situación de desventaja. Entonces, para que la industria nacional sea protegida, es que los gobiernos hacen uso de los aranceles, ¿no? Entonces, precisamente para tratar de nivelar el terreno, ¿no? Entonces, ok, el otro viene más barato, entonces que pague más impuestos cuando entra, no sé si se dan cuenta, ¿no? Entonces, si, ¿no? Nuevamente, si el otro trae un polo más barato de China, entonces tiene sentido de que se apliquen aranceles para que ambos paguen, al final terminen soportando la misma carga, ¿no? Esa es la idea. Asimismo, los aranceles también regulan el comercio internacional, ¿no? Regulan el comercio internacional, ¿no? Porque de repente, pues, hay una excesiva importación de productos de cierto lugar y buscamos cierta variedad de repente, no solamente de que vengan de China, de Vietnam, de otro lado, sino de varios países. Se usan los aranceles para regular el ingreso de productos de ciertos lugares y dar lugar a que entre otros, ¿no? Entonces, teníamos aranceles, por decir, con Vietnam, ¿ya? Y no teníamos con China, y por eso en China entraban en camionada los bienes, entonces ahora se ponen aranceles con China y se quitan los aranceles con Vietnam, para que entre más de Vietnam, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, también buscan de esa manera incentivar más el consumo local, pero esa no es tanto la finalidad es proteger la industria nacional, en este caso, regular el comercio internacional. Lo criticable de esta medida y que no vamos a tratar en esta sesión porque esto no es parte de derecho internacional público, ni esas cosas, ¿no? Ni aduanas, etcétera. Pero lo que sí hay que decir efectivamente es de que los tributos hay que ver hasta qué punto están cumpliendo su finalidad o son una medida simplemente de, como dicen en inglés, weaponizing, o convertir en arma a los tributos, simplemente, ¿no? En arma de agresión a otro país, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente el otro país que es China, por reciprocidad responde, ¿no? Y no hablemos de China, cualquier otro país, la Unión Europea ya iba a responder, solamente que este señor reduce los impuestos, ¿no? Reduce los aranceles y ellos ya tenían lista la respuesta, pero cuando vieron que bajó a 10, guardaron de nuevo los aranceles, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué termina esto, pero ese es un claro ejemplo, yo diría, en cómo no deben usarse los aranceles. Que no sorprenda, y con esto termino este preámbulo, de que más tarde o domingo nos enteremos que el otro señor ya puso 175, por decir así, ¿no? Entonces, como ustedes habrán visto, pues el tema pierde toda seriedad, ¿no? Pierde toda seriedad, porque el otro ya no creo que ponga 200, o sea, esto está, luego con esto termino,
Esto está como que los que discuten en Facebook, ¿no? Que creen que el que escribe último gana, ¿no? Entonces, igualito están, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues al final el mundo puesto en manos de niños, ¿no? En fin. Bueno, entonces ahí respondió a la pregunta de emisión de aranceles en la semana y de las medidas que están viendo entre los dos gobiernos y si tenía que ver con un lío tributario. Sí, el tema es tributario de alguna manera, pero esa es la carcasa. Lo que hay dentro realmente es precisamente evitar el crecimiento de otro país en desmedro de otro que no quiere dejar de ser potencia, ¿no? Es lo que hay detrás. En el caso peruano, a nosotros no nos afecta todavía directamente, pero el punto es de que, si se acuerdan ustedes de la Guerra del Pacífico, ¿sí? Del fines del siglo XIX casi, precisamente, no sé si alguien se recuerda, pero empezó con un tema tributario, ¿no? Alguno dirá, claro, sí, pero allá Chile tenía la idea de invadir. Sí, claro, pero más allá de eso, recuerden bien que la guerra empieza con un tema tributario, y no de Perú precisamente, sino entre Chile y Bolivia, por grabar con impuestos a una salitrera, ¿no? Entonces, pero el tema, fíjense cómo el tema tributario está involucrado desde hace tiempo en estas cosas, ¿no? Hablemos entonces ahora, regresando al Código Tributario, al título preliminar, ¿sí? Vamos a ver. Miren acá, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado de lo que era, por ejemplo, lo que era el ámbito de la clasificación de los tributos, ¿no? Las contribuciones, los arbitrios, ¿no? Ahora, la fuente de derecho tributario, la principal de ellas es la Constitución. Y no hay otra fuente de derecho, la Constitución. Los tratados internacionales. Dentro de los tratados internacionales ustedes van a encontrar, para el caso peruano, y hablando del tema tributario, ustedes van a encontrar, ustedes van a encontrar los convenios para evitar la doble imposición. Esto quiere decir, o los llamados CDIs. Los CDIs o convenios para evitar la doble imposición son fuente de derecho, está en el título preliminar, son tratados tributarios, ¿no? En la actualidad el Perú marcha a tener ya, si es que no marcha, ya tiene 9 realmente, 9 CDIs, no tiene 8, tiene 9. Solamente que el último está todavía y creo que recién se ha aprobado, ¿no? Entonces, el convenio con Reino Unido, Perú tiene 9. Mientras Perú tiene 9, el Reino Unido más bien tiene como 140. Pero poco a poco se va avanzando, ¿no? Entonces, Perú tiene 9 convenios. Tenemos algo que no es convenio, por favor, es la decisión 578 de la Comunidad Andina, ¿no? No es la situación explicarla en este momento, pero la decisión 578 de la Comunidad Andina, ¿no? Y ahora lo vamos a ver, ¿no? Vamos a explicarlo acá en corto. Miren acá, esta es la decisión 578 de la Comunidad Andina y miren lo que dice: régimen para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal. Esto que ustedes ven es una norma comunitaria, ¿sí? Es una norma señalada por la Comunidad Andina. Entonces, esta norma emitida por la Comunidad Andina busca evitar la doble imposición entre países miembros de la Comunidad Andina. Esto no está actualizado, obviamente Venezuela ya no forma parte de, son estos 4. De momento no es importante estudiar esto, pero sí saber que existe, o sea, saber que hay 9 convenios de doble imposición y hay una norma comunitaria que busca precisamente evitar la doble imposición entre países. Cuando decimos doble imposición, el tema es bien fácil, ¿no? Bien fácil de entender, digamos. Supongamos que, bueno, no supongamos, es una realidad. Ustedes son personas que domicilian en el Perú, ¿correcto? Ya. Estoy hablando en términos bien básicos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 1
pasa el tiempo y ustedes se hacen abogados. Estamos hablando de acá un horizonte a 10 años. No estoy diciendo que a 10 años termine la carrera, eso va a ser antes, ¿no? Pero acá a 10 años ustedes ya tienen trabajan en un lugar, algunos tienen su estudio, otros son independientes, bla, bla, varias cosas. Y les va bien, Dios mediante, y los contratan para prestar un servicio en Argentina. Entonces, obviamente, si ustedes trabajan en el Perú, ustedes van a tener que tributar en el Perú. No hay forma que trabajes al margen de la ley. No sé si me dejo entender. Sí, no hay forma que tú cobres como los médicos, como el doctor, un doctor que hace cirugías plásticas, que algunos han visto, ¿no? Que trabajes y emitas recibo por lo más barato que hagas, por sacar copias emitas recibo por honorarios, pero por las grandes operaciones no emitas ni biche, ¿no? Entonces, en otras palabras, que cobres en negro, ¿no? Por fuera. Entonces, eso no puede pasar, ¿verdad? Y si te ve el gobierno, van a correr detrás tuyo con antorchas. Entonces, hasta puede haber temas de penales, temas de prisión por evasión tributaria, ¿no? Pero eso ya lo dejamos para otros cursos de derecho penal, ¿no? Pero ahí puede haber consecuencias serias. Ok. Eh, pero tú trabajas acá, tributas acá y luego te contratan en Argentina para ayudar a resolver un caso que es de derecho internacional público. Supongamos tema que alguien domine acá en el futuro. Viajas allá para participar con un pool de abogados en un trabajo y allá te pagan $50,000. Acá has ganado $30,000. Entonces, olvídense los 30,000. Has ganado 50,000 en Argentina. Obviamente que cuando en Argentina te paguen, Argentina también tiene sus impuestos, ¿no? ¿Tú qué cosa crees? Argentina tiene sus impuestos también. Entonces Argentina te va a quitar por lo menos el 30%. Cuando tú regreses al Perú, ¿sí? En tu avión, en el aeropuerto van a haber dos personas que te van a esperar. Uno, tu familia. Y el otro, la SUNAT estirando la mano por los $50,000 que cobraste afuera. O sea, vas a volver a pagar acá también por los 50,000 que has cobrado afuera. Porque el Estado peruano te va a imponer, te va a gravar por esas rentas que tú tienes a nivel mundial. No solamente tú pagas impuestos en el Perú por tu trabajo en el Perú, sino acá tienes que pagar por tus rentas que tengas en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, ahí hay una doble imposición, porque son dos países que están grabando a una misma persona. Sin entrar en detalle, estos convenios buscan regular esas situaciones, porque ustedes dirán, y no necesitamos ser muy técnicos para darnos cuenta que si yo gano 50,000 y me va a quitar 30% Argentina y Perú me va a quitar otro 30%, entre los dos, 60%. ¿Y yo cuánto ganaba en Argentina? 50,000. Entre los dos países me van a quitar el 60% de 50,000. No, entonces, ¿para qué voy a hacer el trabajo? No, le quito pasajes, todo, entonces, ¿para qué voy? No sé si se dan cuenta. Entonces, por eso es importante regular el tema de la doble imposición. Fíjense que eso afecta económicamente al contribuyente, porque el contribuyente puede decir, mira, si me están grabando con 60% entre los dos países, se supone que los impuestos deberían grabar mi ganancia. Ya no está grabando mi ganancia, ya está tocando mi plata, ya está agarrando el dinero que uso para mi subsistencia. Entonces, se dan cuenta. Entonces, por eso es importante regular esas situaciones. Los CDIs son precisamente para eso. Y la decisión 578 de la Comunidad Andina también, pero de una forma más artesanal, más rudimentaria, pero sirve para eso la decisión 578. Ahora, ¿cuál era el comentario a hacer acá? La decisión 578 que vimos no es un tratado, no es CDI. Los 9 CDI sí lo son. Pero ¿cómo que no? Si yo lo he visto toda la vida, que lo aplican para la doble imposición. No. Lo que pasa es de que un tratado, si queremos identificar quién es el tratado a nivel de la comunidad andina, ese es precisamente el Acuerdo de Cartagena. Ese es el tratado. No es la decisión 578. La decisión 578 es una norma que emiten los miembros que forman parte de ese pacto, pero no es un tratado.
Entonces, desde el momento en que yo, y voy a colocarlo aquí, voy a mostrar de nuevo la pantalla. Desde el momento en que yo veo las fuentes del derecho tributario y me fijo acá, acá en la letra B no está la decisión 578. Acá solamente están los 8, los 9 CDIs con Perú. Pero acá, acá no está la decisión 578, amigos. Tal vez la decisión 578 esté acá, en la letra C. No, tal vez. Ya lo dejo para que ustedes lo investiguen. Pero dice las leyes tributarias y normas de rango equivalente. En la letra C, no en la línea de los tratados. Igual es fuente de derecho al final de la tarde, ¿no? Igual es fuente de una norma tributaria, ¿no? Entonces, fíjense que no está al nivel de la Constitución, no está al nivel de los tratados, está al nivel de la ley probablemente, ¿no? Entonces, si nosotros tratamos de hacer, voy a tratar de hacer mis célebres cuadros de Excel que yo hago cuando explico para que el tema quede más gráfico. Ustedes ya saben por sus otros cursos, Introducción al Derecho, y que ya todo el mundo lo dice, ¿no? Está el señor Robinson, todos le pueden explicar a usted eso de que la Constitución pues está encima de todo, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, vamos a ver por acá. Ok, entonces, si hacemos nosotros acá una jerarquía, establecemos una jerarquía, que no vamos a hacerla totalmente, ¿no? Nada más de forma ilustrativa. Primero está la Constitución, la ley está por acá, y encima de estos dos estarían los tratados. Los tratados estarían por encima de la ley, ¿sí? Pero por debajo de la Constitución. A este nivel estarían los 9 CDIs que tiene Perú. Y aquí a este nivel estaría la decisión 578, ¿no? Entonces, pero no es que estos dos sean tratados, no es que este y este son tratados, eso es incorrecto. El tratado son estos. Norma tributaria solo es esta y está a este nivel, ¿sí? Entonces, fíjense que eso es importante y eso da mucha confusión. Ahora, más allá de su posición del asiento que le hayan dado en el cine, igual la decisión 578 sigue siendo fuente de derecho, ¿no? Porque es una norma, de todas maneras, eso no cambia. Bueno, entonces, viendo eso, voy a volver a proyectar otra vez. También lo que es las leyes orgánicas, ¿no? Que norman la creación de tributos municipales, regionales, etcétera, también son fuente de derecho. Todo lo que sea normas es fuente de derecho, ¿ya? Yo creo que eso no merece mayor detenimiento. ¿La jurisprudencia puede serlo? Sí. Ahora, un pequeño detalle. Eh, la SUNAT, la SUNAT no, en general, eh, siempre se ha dicho cuando se habla de jurisprudencia, siempre ha habido mm, una disquisición. Es jurisprudencia, ¿no? Obviamente no me voy a detener en las explicaciones que ustedes han recibido, conjunto de fallos, no, eso no. Supuestamente se dice que los que emiten jurisprudencia son los entes jurisdiccionales, ¿no? Jurisdiccionales, sinónimo de Palacio de Justicia, juez, te demando, me demandas, medallita acá, toda la cuestión, ¿no? Entonces, eso suele ser, pues, jurisdiccional, ¿no? Jueza, ya esas cosas, en estricto. Pero en la práctica ya se ha vuelto un modismo, o ya pues, totalmente aceptado,
que también se llame jurisprudencia al conjunto de fallos que emite el Tribunal Fiscal, por ejemplo. Para temas administrativos, ustedes todavía no lo van a saber, más adelante lo vamos a ver. Pero en el ámbito tributario, si algo caracteriza al ámbito tributario, yo me acuerdo de estar en una conferencia hace poco donde alguien dijo el derecho tributario es para los valientes, ¿no? ¿Por qué para los valientes? Porque tienes que litigar nada menos que con el Estado. Todo tu enfrentamiento es con el Estado y en forma permanente. Entonces, ¿por qué razón? Porque el Estado tiene un interés recaudatorio para servir sus fines, que son los fines de todos, ya sabemos. Pero al mismo tiempo, el Estado, además que tiene esos fines, para poder captar los tributos, el Estado dice que tú debes 100 y yo creo que debo 30. Y se va a formar lo que es el litigio tributario. El litigio tributario es lo más común en este ámbito, ¿no? De los litigios tributarios, el más numeroso es el administrativo, ¿no? Entonces, si veo yo de nuevo y presento acá algo sencillo, vamos a ver, presento algo sencillo. Vamos a ver, litigio tributario, esto vamos a ver un momento, esto es tratados internacionales, fuente de derecho. Y acá vamos a poner litigio fiscal. Litigio fiscal, o también llamado tax litigation, ¿no? Tax litigation. Entonces, en el litigio fiscal existe, primero está el contribuyente, encima del contribuyente está la SUNAT, y encima de la SUNAT, Tribunal Fiscal. No sé por qué se borró. Bueno, entonces todos estos señores de acá, que tú ves acá, estos señores que tú ves acá en este lado, vamos a ver, acá está, y siempre les pido ahí un poco de paciencia porque yo me tomo mi tiempo para hacer estos cuadritos, ¿no? Ya, esto es etapa administrativa. O sea, el litigio tributario acá está en su etapa administrativa. Y hay una parte donde tú ya escalas al Poder Judicial, ¿no? Entonces acá tienes instancia judicial 1, instancia judicial 2, y esto se llama casación, recurso extraordinario. Entonces, en puridad, la etapa judicial, caramba, en puridad, la etapa judicial sería esta. Etapa judicial. No pongo a la casación porque la casación es un recurso, se supone, extraordinario, pero ha sido abaratado hoy en día por muchos litigantes, ¿no? Entonces, si hablamos en estricto de el litigio tributario, sí, el litigio tributario tiene dos momentos. Tiene el momento administrativo, que es con estos señores de acá, y tiene el momento judicial, que es con esto, en esta etapa de aquí, ¿no? Entonces, esas son las etapas de el litigio, en este caso fiscal. Los pronunciamientos que emitan todos estos entes que vemos, esto que vamos a ver nosotros acá, todo es llamado jurisprudencia. O sea, jurisprudencia, tanto fallos de acá como fallos de aquí. Lo riguroso debería ser que sea solo esto, jurisprudencia. Pero para fines tributarios se llama jurisprudencia A. Acá he cometido un error.
Esta llave la debemos descender aquí, incluso, ni siquiera acá, ¿no? Y ahora les voy a explicar por qué. Entonces, lo que ustedes vean como amarillo, perdón, en color verde, eso es lo que hace jurisprudencia, más no lo que diga la SUNAT. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando yo cumplo mis obligaciones tributarias, mm, la SUNAT, obviamente, va a ejercer una labor de control, ¿no? Una labor de control sobre mis obligaciones tributarias. Definitivamente, si ustedes o yo determinamos nuestra obligación, se sabe que el contribuyente por naturaleza tiene resistencia al pago y como parte de su resistencia al pago el contribuyente y como parte de su resistencia al pago no vamos a negarlo. O sea, ¿por qué existe una administración tributaria? Porque alguien tiene que revisar el debido cumplimiento, se tiene que fiscalizar, es necesario. Ustedes y vamos a salir del tema tributario por 3 segundos, la mayoría tenemos resistencia al pago, ¿no? La mayoría. Y no digo porque acá seamos combativos, queramos almuerzo gratis, ni nada de eso, ¿no? Queramos el grato ya de enseñanza, no, no, tampoco, ¿no? O sea, que nos pongamos combativos, no me refiero a eso. Lo que me estoy refiriendo es de que si vamos a escoger entre un servicio A y un servicio B, que son exactamente iguales, y el servicio A cuesta y el servicio B no cuesta, todos van a optar por el B que no cuesta, ¿no es así? O si es más barato, todos vamos a optar por el más barato, si llegan a ser iguales. ¿Por qué razón? Otra vez, tenemos una resistencia natural al pago, más aún cuando son los tributos. ¿Por qué? Porque cuando yo compro algo o consumo algún servicio, como dicen popularmente, veo mi plata. O sea, yo doy y recibo. Pero en el ámbito tributario mucha gente se queja de que da y no ve nada, ¿no? Como yo les expliqué en la sesión pasada, muchos se quejan que tenemos impuestos, pagamos impuestos europeos y recibimos servicios públicos africanos, ¿no? Entonces muchos se quejan de eso, ¿no? Entonces, y el tema de la seguridad que vemos estos días, ¿no? Que la gente dice no puedo ir a clases por la sencilla razón de que nuevamente no veo mi dinero, ¿no? Entonces, ustedes saben bien por el título preliminar del Código Tributario, ¿no? Que en el caso de los impuestos yo no recibo una contribución en forma directa, no recibo una retribución del Estado. Pero para aquellos que piensan de que uno paga por las puras los tributos y no saben, y no tienen una retribución del Estado, la retribución existe. Incluso en los impuestos, no recibo una retribución directa, la retribución que yo recibo es indirecta de parte del Estado. Esto que ustedes ven, esto que yo me conecte, que vayan a clases, tuerto derecho, pero que tengan clases, es por los tributos. Vamos a ver un video corto y tengan ahí su volumen para escucharlo, y después me van a dar sus impresiones de este video corto que vamos a poner, para que quede claro nuevamente por qué la necesidad de los recursos como tributos que debe tener el Estado. Vamos a ver. Un momento. Vamos a ver. Un momento, bro. No, de acuerdo. Ya. Yes, payday. Millions
of dollars pouring into the hands of the American worker. Now, in the mind of the average worker live two separate personalities. One, the thrifty. Wait a bit, laddie. You're going to save a bit of that, aren't you? Oh, yeah, sure. Oftentimes, idle money burns a hole in your pocket, which brings out the other personality, the spendthrift. Hi, big shot. Come on with me. I'll show you how to spend your dough. Oh, boy, oh, boy, oh, boy. I got a couple of good dates. But, laddie, I've got some better dates. Important ones, too. When every American should pay his or her income tax gladly and proudly. This year, thanks to Hitler and Hirohito, taxes are higher than ever before. Will you have enough money on hand to meet your payments when they fall due? We'll take care of that later. Forget it, forget it. But you don't want to forget our fighting men, do you? No, sir. Then you'll have to start saving right away to meet your tax payments. No. Listen, chum. Spend it. It's your dough. Yeah, it's my dough. Aye, laddie. It's your dough. But it's your war, too. You must save for victory. What's money for? Spend it. Shoot the works. Nay, you must save it. Spend! Save! Spend, save, spend, save, spend, save, spend, save, Save! Well, now what are you going to do? Spend for the Axis? Or save for taxes? Just remember, every dollar you spend for something you don't need is a dollar spent to help the Axis. That's right. And every dollar you sock away for taxes is another dollar to sock the Axis. For it is your taxes, my taxes, our taxes that run the factories. American factories, working day and night. Factories making guns, machine guns, anti-tank guns, long-range guns, guns, all kinds of guns. To blast the aggressors from the seas. Taxes for American factories, working full blast, making planes. Bombers, dive bombers. Flying fortresses, interceptors, stalk the birds of prey that fly by night. Taxes to bury the Axis. Taxes for ships, battleships, battle cruisers, destroyers. All in the way. Taxes to sink the Axis. Taxes to keep them flying. Taxes to keep them rolling. Taxes to keep them coming. Taxes to be... The evil... This is our... The freedom. Freedom of speech and fear.
animar. Adelante, Gianfranco. Sí. Sí, doctor, es la señal, compañero, creo. Disculpen, perdí la señal por un momento. Ahora sí, Roxana, Roxana, no, usar el dinero para el Estado tenga que ser eficiente a la hora de usar los recursos que adquiere de nosotros como contribuyentes. Eso sería mi aporte. perfecto, perfecto, gracias Héctor. Roxana y luego Alessandra. Buen día, profesor. Primero, Sí, adelante. mencionarle que se está entrecortando, no sé si soy yo o es el internet de usted, pero si me logra escuchar, quería mencionar algo en particular que Sí, radica básicamente al ser un instrumento estatal y que tiene efectos efectivamente en el sector privado, algo en el que se mencionaba, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Pago mis impuestos o lo gasto en dónde? Entonces, esto tiene una repercusión en el ahorro, pero no solamente en el ahorro, sino que también en el consumo como tal, ¿no? Eso sería básicamente lo que quería mencionar. muy bien, gracias. Alessandra, Sí, doctor, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hay una parte, complementando lo que dijo Roxana, en la que le dicen al pato McDonald, ¿no? Que cada moneda que gastas en cosas inútiles estás dejando de pagar impuestos. Y esto sucede mucho en la realidad peruana, ya que, por ejemplo, en mi distrito de Independencia sucede que hay muchos que todavía les falta regularizarse en el impuesto predial. Y esto refleja que pueden gastar en cosas que no son tan necesarias y que están dejando de lado sus impuestos que contribuyen al Estado y por lo tanto la retribución de los servicios públicos. ok, ahora, Alessandra, ¿y tú ese mensaje de ese video, has visto en qué contexto se da? ¿De qué contexto se da Claro, ese video, en qué época? sí, en el contexto de las guerras, de los nazis, y ahí cuando deja de contribuir, está dejando también de ayudar a su propio país al no dar armas a los militares o al no contribuir con ese apoyo, ¿no? ¿Tú crees que ese mensaje, esa consigna, ese objetivo, podría traerse en algo a la realidad nuestra, si pudiéramos hacer un video parecido para el Perú? Claro, ahora nuestra situación actual y la realidad nacional, con lo que está pasando con las extorsiones, el paro, quizás el Estado, si pudiese tener un razonamiento más lógico, podría contribuir de manera en reforzar la seguridad, sobre todo, algo que debe garantizarnos a todos, es decir, nuestra seguridad nacional como tal. O sea, de repente impuestos para más patrulleros, más policías, etcétera, ¿no? Claro, impuestos para todo eso que nos mantiene seguros, no solo a nosotros, sino también a los transportistas, los cuales actualmente están sufriendo por ello, ¿no?
Gracias. Por ahí, disculpa, por ahí que estaba Johan, Johanna, no sé, había un nombre que me faltó llamar, que vi la mano levantada. Sí, profesor, ¿qué tal? Buenos días. Johan, Este, sí. no, complementando lo que dicen mis compañeras, bueno, se hace básicamente una balanza, ¿no? De qué realizas. Pagar tus impuestos, que es contribuir bueno, en el video con los Estados Unidos para ganar la guerra, ¿no? Y bueno, en un contexto general sería para contribuir con tu país, con la realización, efectiva de los bienes y servicios que brinda el Estado. Y por el otro lado, pues no está de derrochar el dinero o simplemente gastarlo y evadir tus impuestos o no pagarlos. Y bueno, también se hace una evidente muestra de lo que del tributo como un soporte a la carga fiscal, ¿no?, que tiene el Estado. Perfecto, muchas gracias, Johan. Gianfranco, contigo terminamos. Sí. Muy bien. Como ustedes han visto todos, efectivamente las opiniones de todos han ido en el mismo sentido. Han visto un video en el cual se hace en la época de la guerra, pero la consigna principal es ganar la guerra, no más allá de a quiénes, como lo enfoca el video y no solamente habla de alemanes, sino de japoneses, pero el objetivo es ganar la guerra. Entonces, por eso hace un llamado y le muestra a la gente, si se dan cuenta, mira, tu plata, en vez de que te vayas a distraer, tu plata está en armas, tu plata está en más soldados, tu plata está en naves, tu plata va a estar en que ganemos, eso le dice, ¿no? Entonces, traigamos ese mensaje acá localmente. Si la gente pagara sus tributos, ¿tu plata en dónde está? Más seguridad ciudadana, más policías mejor pagados, menos corrupción. Obviamente el bajo sueldo no justifica que sea corrupto tampoco, pero fíjense que los tributos pueden influir en eso. Vas a un hospital público, ¿no? Entonces, mejores controles de calidad para que no pongan sueros mortales, ¿no? Más protocolos, pero eso necesita más presupuesto y requiere más impuestos, más taxes, ¿no? Universidades públicas, lo que tú estás viendo, eso no se hace de la buena fe, ni nadie trabaja gratis, ¿no? Eso también cuesta al Estado, ¿no? Que tú no lo sientes es otra cosa, pero eso le cuesta al Estado. El problema es que el Estado, cuando yo pido que me dé mejores servicios públicos, no los voy a tener. Más allá de la administración que le dé el Estado, o sea, si entra poco, sale poco, es lo que hay que entender, ¿no? Entonces, ¿y por qué sale poco? Sale poco o vemos poco porque la gente no tributa, señores. Estamos en una economía informal del 80%, solamente 20% pagan. Imagínense que pague por lo menos el 50% del universo de contribuyentes. No llegamos ni al 30, ni al 25. Creo que 20 es un abuso mío, creo que debería ser 19 o 18 los que pagan, no 19, 18%. Entonces, fíjense nuevamente la relevancia, nuevamente, del tema de los tributos. Cuando alguien dice, pago y no veo mi plata, no, sí ves tu plata, pero ves de la dimensión que todos pagan. Ese es el tema, ¿no? Entonces, con esto termino el momento reflexivo o el momento de fondo o el background del tema tributario, para que lo entiendan nuevamente, que es un fin constitucional. Es un fin constitucional porque para que el Estado logre sus fines necesita recursos. Y tributar es una obligación constitucional que emana de la Constitución para lograr todo lo que ustedes han visto ahí, ¿no? Y fiscalizar, que lo hace la SUNAT, también es una labor constitucional. Y si es una labor constitucional, tiene que estar, pues, basada en principios constitucionales. Entonces, por eso la Constitución es la fuente del derecho. Yo hablaba del litigio tributario, ahora sí, volviendo a nuestro tema, porque, y vino a colación esto, porque yo
hago mi declaración de tributos. Digo que mi tributo es 30. La SUNAT dice que 100. La SUNAT va conmigo a una discusión, a un litigio. Esa discusión la va a resolver la SUNAT en primer lugar. ¿Sí? O sea, quien va a resolver primero mi resolución es el mismo sujeto que me dijo que mi deuda estaba mal calculada, o sea, la SUNAT. Algunos dirán que es juez y parte, ¿no? Es el que me evalúa y el que luego me descalifica. Por eso, lo que la SUNAT diga en sus fallos, por muy elaborado que sea, por muy estudiado que fuera, no califica como jurisprudencia. No, pero la SUNAT ha dicho 30 veces lo mismo. No es jurisprudencia. La SUNAT básicamente revisa el trabajo que ha hecho su auditor, que ha hecho su personal. Pero no me vas a decir que una resolución de intendencia, que es así como se llaman las resoluciones con las que la SUNAT resuelve litigios tributarios, no me vas a decir que eso es jurisprudencia, pues, ¿no? No es jurisprudencia, ¿no? Simplemente con eso ha resuelto casos particulares, pero no es jurisprudencia. Jurisprudencia es a partir de las que emite ya un tercero al caso. Y ese tercero, entre comillas, porque en el Perú tan tercero no es el Tribunal Fiscal, ¿no? Entonces, hay una relación litigiosa entre dos sujetos, un sujeto activo en la relación jurídico-tributaria, que es el Estado a través de la SUNAT, un sujeto pasivo, que es el contribuyente. Ese litigio, esa controversia, la resuelve nada más ni nada menos que el mismo sujeto activo. Lo único que va a hacer es revisar qué dijo su auditor, qué dijo su trabajador, nada más. Y luego se ratificará en decir que yo debo 100. Ese precedente no es jurisprudencia. Por más que haya dicho lo mismo 1.000.000 de veces, no hace jurisprudencia. Él es parte de la misma discusión. Jurisprudencia la hace ya alguien que no sea parte de la discusión y actúe como un resolutor verdadero. Y ese es el Tribunal Fiscal. Ese es el Poder Judicial, por sus instancias. Por eso, de nuevo, es erróneo considerar jurisprudencia a los pronunciamientos de la SUNAT. Muy bien, entonces, ahora, otra cosa antes que cambiar la imagen. Algunos estarán en el tema tributario ya metidos y habrán visto que el Tribunal Fiscal no se va a mencionar ahora todavía, eso es más adelante. Pero el Tribunal Fiscal emite, en este caso, lo que es pronunciamientos que son de observancia obligatoria y otros que no son de observancia obligatoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir de observancia obligatoria? ¿No? Que todos los entes administrativos, por lo menos en el ámbito tributario, deben seguirlo, ¿no? Deben seguir lo que ha dicho ahí el Tribunal Fiscal, ¿no? Es de observancia obligatoria. Entonces, la jurisprudencia de observancia obligatoria, ¿no? La jurisprudencia de observancia obligatoria se publica en el Diario El Peruano, ¿no? Pero al mismo tiempo esa jurisprudencia de observancia obligatoria, les digo, es obligatoria solamente para la SUNAT y para el mismo Tribunal Fiscal. Hay jurisprudencias, pronunciamientos que no son de observancia obligatoria. Ejemplo, servicio de taxi. Esto ya está superado lo que voy a decir, pero lo voy a usar como ejemplo. Supongamos que hasta la fecha el Tribunal Fiscal tiene como un cine, tiene varias salas, ¿ya? Cada sala tiene 3 vocales, 3 por decir como magistrados administrativos, tiene 3 cada sala. Supongamos que el Tribunal Fiscal tuviera una sola sala, solo 3 personas, para resolver los casos tributarios de todo el Perú. No, pues, ¿no? No hay forma. Entonces necesitamos varias salas, ¿verdad? Entonces, supongamos que el tribunal tenga, de esas varias salas, tenga sala 1 y sala 3. Ambas salas están evaluando una controversia de los servicios de taxi. ¿En qué quiere decir? La empresa Taxi Seguro es una empresa de taxi, no por aplicación, con llamada. Llamas y Taxi Seguro te recoge. Es un servicio taxi remis que también llaman algunos.
El servicio de taxi, según la legislación del IGB, ¿no? No lo dice con esa precisión, pero la legislación del IGB dice, están exonerados del IGB el servicio de transporte de personas, nada más. Entonces, cuando uno escucha transporte de personas, uno piensa en el bus, uno piensa en el avión. Pero el taxi, el taxi no lleva personas, ¿o qué cosa es lo que lleva? No, también lleva bultos, no me refiero a ese caso, me refiero cuando tú y yo tomamos un taxi. Eso no es transporte de personas, sí, pues, ¿no? Pero hay otro tema que la ley del IGB dice transporte público de personas. Ese es el que no tiene IGB, el transporte público. Entonces la SUNAT veía que Taxi Seguro emitía sus facturas sin IGB. La SUNAT fue donde Taxi Seguro le dice, ¿por qué no estás cobrando IGB? ¿Por qué no aumentas IGB a las facturas? ¿Por qué solo cobra 100? ¿Por qué no cobra 118? Taxi Seguro dice, no, porque soy transporte de personas. No, pero dice la norma transporte público. Taxi Seguro decía, no, yo soy transporte público de personas. No, no eres transporte público. Fuera transporte público, con alguien que levanta la mano en la calle te toma. A ti te llaman por teléfono y solo recoges a esa persona, no recoges a nadie más. Tú eres transporte privado, decía la SUNAT. Tú eres transporte privado, págame el 18% más multas que me has estado debiendo de cada taxi que has hecho. Controversia. Contribuyente dice, yo soy transporte público de personas, no debo pagar IGB. La SUNAT dice, si eres transporte privado, no público de personas. Tenías que pagar IGB, no estás en la exclusión. ¿Se dan cuenta? La Sala 1 del Tribunal Fiscal dijo, es correcto, el contribuyente no debe pagar IGB, porque transporte público es aquel servicio servicio público es aquel servicio que puede acceder todo el mundo. Entonces, cualquiera puede llamar a Taxi Seguro. Como cualquiera lo puede llamar, es un servicio público de transporte, que no pague IGB. La Sala 1. Pero no era un precedente de observancia obligatoria. No era un fallo, no era un pronunciamiento de observancia obligatoria. La Sala 3. No, la Sala 1 no sabe nada, puro viejito nada más. No han estudiado, no se han actualizado. Hay tantas formas de taxi ahora. Ese es privado. Porque la empresa de taxi asume su responsabilidad en forma privada, no lleva a cualquiera, de acuerdo con la SUNAT, sí debía pagar IGB. Un solo tribunal fiscal, pero dos de sus salas opinan diferente. La Sala 1 dijo que no pague IGB, la Sala 3 dijo que sí pague. Y los dos fallos no eran de observancia obligatoria. En cristiano, como no eran de observancia obligatoria, no estaban obligados a seguir ese fallo ni la SUNAT ni nadie, porque no eran de observancia obligatoria. Cuando ocurre eso se llama dualidad de criterio, ¿no? Entonces se decía que el Tribunal Fiscal estaba teniendo dualidad de criterio en un caso, o sea, estaba opinando de diferente manera ante un mismo caso. Con su mano izquierda decía sí IGB, con su mano derecha decía no IGB. No puede ser. Cuando ocurren esos casos, cuando el Tribunal Fiscal incurre en dualidad de criterio, cuando su mano izquierda dice sí y su mano derecha dice no, entonces hay que unificar criterios. Al unificar criterios se forma la jurisprudencia de observancia obligatoria. Ahí es donde vienen las RTFs o las resoluciones del Tribunal Fiscal de observancia obligatoria, precisamente para eliminar la dualidad y que quede el criterio ahora sí que va a ser seguido por todos. Pero ¿qué es lo que quería comentar? Jurisprudencia al final son los dos fallos, tanto el que es de observancia obligatoria como el que no lo es. Los dos son fallos, los dos son fuente de derecho, exactamente. Los dos son fuente de derecho. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo a veces, por ejemplo, hay muchos temas en el derecho tributario, un montón, y vale que yo lo vaya diciendo desde ahora, que a pesar que estén en cuarto año y todavía no estén desempeñándose en el ámbito del derecho, de que hay varios temas, varios litigios, varias discusiones donde nada ha sido decidido con una jurisprudencia o observancia obligatoria. Hay varios casos en que estamos como en el caso del taxi, donde el tribunal con su mano izquierda dice sí, en la otra no, hay varios, aunque no lo crea. Entonces, cuando estamos
con un contribuyente o cuando estamos con un alumno diciéndole un caso, oye, hay esta jurisprudencia, por si acaso, hay este pronunciamiento del Tribunal Fiscal. Entonces, un alumno levanta la mano, sí, pero no es de observancia obligatoria. O sea, desde ahorita les digo, eso de, ¿es de observancia obligatoria o no es de observancia obligatoria? Eso, señores, es una pregunta tonta en muchos casos. Mientras no haya en un caso, en una materia, no haya jurisprudencia de observancia obligatoria, todos agarran la RTF que más le convenga, simplemente, ¿no? O sea, si hoy día tuviéramos el caso del servicio de taxi, y yo soy abogado de taxi seguro, y veo que hay dos jurisprudencias contrarias, una que dice, el taxi sí está grabado con el IGB y el taxi que no está grabado, y yo soy abogado de la empresa de seguros, de taxi seguro. Imagínense que el dueño de la empresa venga y me diga, Daniel, hemos encontrado esta resolución, mira, tengo un alumno, un chico que está estudiando Derecho y me dice que hay esta resolución. Esta resolución dice que no, el taxi no tiene IGB, usémosla. Y yo le digo al dueño, no, porque no es de observancia obligatoria. Yo digo eso, o sea, estoy saliendo volando por la ventana a 20 kilómetros por hora. No estoy saliendo por un tubo, salgo en la empresa, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si no hay un caso no tiene precedente de observancia obligatoria, todas las RTF valen, todos los fallos pueden usarse. Así como tú vas a usar ese, la SUNAT va a usar el otro, el que le conviene, si se dan cuenta. Pero eso de, porque no es de observancia obligatoria. No, pues no. Entonces, depende del caso. Obviamente, esa pregunta, si va a valer, en aquellas materias donde sí haya, pues, observancia obligatoria, ¿no? Ahí sí, pues, ¿no? Ya esa definió todo. Las demás son pura basura, son historias, son para estudiar. Y la que vale para el trabajo es la observancia obligatoria. Pero mientras no haya pronunciamiento de observancia obligatoria, todas pegan, señores. Todas las RTF pegan y hacen daño, todas. Hasta la más pinche, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta porque son fuentes del derecho todas. La que no es de observancia y la que sí lo es, ¿ya? Entonces, ok, vamos a ver otro más. Definitivamente el título preliminar no lo vamos a terminar hoy día. Todavía falta incluso interpretación de las normas tributarias, pero eso requiere toda una sesión especial, ¿no? Entonces, la jurisprudencia definitivamente lo es. Sea administrativa, sea constitucional, sea judicial, todas ellas son fuente de derecho. Las resoluciones de carácter general emitidas por la administración tributaria. Oigan, yo tengo una gran duda. Por ejemplo, voy a buscar acá algo simpático. Por ejemplo, informe SUNAT, ¿no? Servicio digital. No voy a explicar servicio digital, definitivamente no lo voy a hacer. Solamente quiero que vean este tipo de documentos. Esto se llama informe. Más adelante se va a ver. Los informes son consultas institucionales que responde la SUNAT. Un grupo de contribuyentes le eleva una consulta institucional para que la SUNAT oriente cómo debe interpretarse algo. Esta es la consulta que llega a la SUNAT. Se consulta tales cosas, ¿no? Si para efectos son digitales estos servicios, el servicio A y el servicio B. La SUNAT hace su análisis, no vamos a detenernos en el análisis porque esto es Derecho Tributario 1. Y la SUNAT da su conclusión, diciendo para efecto del impuesto a la renta califican como servicios digitales tal, ¿no? Entonces, la SUNAT lo que acá hace es opinar. Esta opinión está dada a través de un informe. Estos informes no son vinculantes para los contribuyentes. Estos informes solamente son obligatorios o vinculantes para los que trabajan en la SUNAT, pero no son para los contribuyentes. En otras palabras, así como me pudieron pedir opinión a mí, así como le pudimos pedir opinión a Gianfranco, o a Alessandra, o a Héctor, o a Isaac, así como no has podido pedir opinión a cualquiera de nosotros,
le pidieron a la SUNAT y la SUNAT opinó. La SUNAT dijo que el gato es negro. Yo veo el mismo animal y yo diría, el gato es gris. Gianfranco diría, el gato es rayado. Alessandra diría, el gato es romano, ¿no? Entonces, y así, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces llegamos a una conclusión. Un informe de la SUNAT sigue siendo solo una opinión, y una opinión de ellos, que yo no necesariamente la debo seguir y no necesariamente es la correcta, ¿no? Hay informes de la SUNAT cuya opinión se basa en Wikipedia, ¿no? Varios. Hubo fallos de tribunal fiscal en el pasado, basados también en Wikipedia. Wikipedia no es fuente del derecho, creo, ¿no? Entonces, parecería, ¿no? Entonces, a ustedes, opinión libre, no estoy induciendo a ninguna opinión, la respuesta puede ser sí, la respuesta puede ser no. Pero ante eso que yo les digo, que todos dudamos de qué color es el gato, y la SUNAT va a decir de repente que el gato es blanco, y todos nosotros vemos que es negro, o hasta es gris, o hasta es pardo, o es colorado, ¿consideran que un informe de la SUNAT puede ser fuente del derecho? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Puede ser fuente del derecho un informe de la SUNAT? La respuesta puede ser sí o no, solamente estoy preguntando así en forma general. ¿Qué dicen? Opinión libre. No hay equivocación, ¿no? O sea, acá no hay respuestas equivocadas. O sea, se le hará roches, pero no, eso no hay problema, no, nada que ver. No, entonces, ¿qué se les ocurre? Fuente del derecho un informe de la SUNAT. Es una pregunta, por si acaso. 3, 2, así me gusta, que cuando tienen incentivo responden. Adelante, Alessandra, y luego Héctor. Igual no te va a decir Héctor, los dos van a hablar, sí. Sí, doctor, Sí, claro. Bueno, como usted mismo ha mencionado que hasta buscan en Wikipedia y opiniones hay bastantes, y aunque sea un ente especializado, siento que existen diferentes interpretaciones hacia un caso, entonces no podríamos basarnos en solo uno cuando existe la sistemática, la teleológica, y dependería de cada uno, de cada parte, ir su opinión más a su conveniencia como tal. O sea, más te parece que podría no ser considerado fuente del derecho, un informe de la SUNAT. Ah, claro, exactamente, no, para nada, porque no es neutral y tampoco justo, ya que siento que se va mucho para un lado o quizás no opina de la manera más justa, ya que, otra vez reitero lo de Wikipedia y opiniones diversas sobre un mismo caso, entonces deberíamos de oír cada versión de las partes. Perfecto, muchas gracias, Alessandra. Héctor, cuéntanos. Sí, profesor, creo que todo depende si considerarías el informe como jurisprudencia o no. Argumentos creo que puede haber para tanto si sí como si no, pero yo me inclinaría hacia el no. No es jurisprudencia en la medida que la jurisprudencia, digámoslo, típicamente se trata de un tribunal resolviendo un caso, una demanda, una pretensión, y un informe no resuelve, no es de esa naturaleza. Es más que nada una opinión. Entonces, dado que la naturaleza de un informe y de un fallo no es el mismo, el informe no puede ser jurisprudencia. Muy bien, gracias, Héctor, Alessandra. Saben, yo también tengo un feeling similar, ¿no? Porque, es más, lamentablemente no tengo acá un ejemplo, voy a tratar de buscarlo para una siguiente sesión. Pero hay informes que son penosos. Hay informes donde le preguntas a la SUNAT, ¿el gato es blanco o el gato es negro? La SUNAT dice, habrá que ver, pues, en cada caso, cómo lo compró el dueño, a qué hora de la tarde para poder opinar. O sea, van a ver que hay varios informes así, como que dependerá de cada caso, ¿no? Y así es la conclusión, ¿no? Entonces, no opina ni Mitch, ¿no? Hablando de gatos, ¿no? Entonces, definitivamente no puede ser fuente del derecho. Ahora, de nuevo, adelantándonos un poco, pero no estamos para nada desordenando, sino yo creo que estamos formando un sentido o un feeling de las cosas. Vendrá la pregunta de uno de ustedes y me dirán, entonces, un informe de la SUNAT no puede ser usado para nada en un litigio, porque, como usted ha dicho, no es fuente del derecho.
al no ser fuente del derecho, entonces, ¿no me puede servir un informe de la SUNAT para defenderme en un litigio? No, eso ya es otra cosa. O sea, no es fuente del derecho, correcto, ¿no? Es una opinión y como dijo por ahí Alessandra, hasta una opinión sesgada puede ser, porque recuerden ustedes que la SUNAT obviamente va a tratar de opinar, pero para una óptica que definitivamente es recaudatoria. Su opinión va a favorecer más ese lado, por lo general, no siempre, pero por lo general. Una opinión sesgada, entonces eso no puede ser fuente del derecho. No, yo también opinaría en ese sentido. Pero ¿dónde sí podría servir? Si es que la SUNAT me dice, bueno, he visto tu fiscalización, tú dices que tu obligación tributaria es 100 porque el gato es blanco. Yo digo que es negro. Y acá te fundamento que es negro porque mis auditores han ido a estudiar en tal sitio, en Aguayangüer, en España, que no sé. ¿No? Entonces sí, o sea, ustedes ven eso, porque hay que estudiar la Aguayangüer ya es destroyer, ¿no? Entonces, yo cuando veo los Facebook de la gente que viaja a estudiar, ¿no? 80% veo viaje, si no es 85%. No veo que está en la Torre Eiffel, está ahí en el Big Ben, ahí, ¿no? Pero, oye, qué chévere se estudia, ¿no? Y tus fotos son de todos los días de la semana a las 11 de la mañana o a las 5 o a las 4 de la tarde. Está bueno el estudio, ¿no? Entonces, varios de estos viajes, les soy sincero, y ustedes están empezando en esto, no son para nada malos, son buenos. Pero muchos de estos viajes tienen una gran componente más que todo de roce personal con otras culturas. Ayuda al desenvolvimiento, ¿no? Y relacionamiento, contactos, sí. Currículum también. Yo estudié en la Washington, currículum, ¿no? Pero en el tema técnico también aporta, pero no aporta de la dimensión que tú crees. Te soy sincero, yo conozco ya N casos, pero al cuadrado o al cubo, ¿no? Entonces, no creas que el que viaja y regresa viene en modo Dios, tampoco, en God mode. O sea, vienen básicamente tal vez con más contactos, con un mayor background de la panorama mundial, etcétera. También vienen con conocimientos avanzados que han logrado afuera, pero no son de la dimensión que tú crees, ¿no? Entonces, más adelante vayan a hacer un estudio afuera y se van a dar cuenta con el tiempo, oye, era verdad, ¿no? ¿No? Entonces, pero les digo esto para que no se dejen apantallar con quien ha estudiado en la PQC y en Mordor, etcétera. O sea, les digo esto sencillamente porque les pasa tuve, sí, tuve un alumno que estaba muy triste hace unos años en otra universidad. Pucha, este año no voy a hacer mi estudio en la London School of Economics, esto que lo otro. ¿Por qué? No, sí, que sin eso no soy nadie. Desde que dice eso ya no es nadie, ¿no? Desde que dice eso, ¿no? Entonces, les digo de nuevo, no se vayan oh, sí, pucha, he estudiado en Ganímedes, no, no, o sea, nada que ver, o sea, les digo, se puede lograr exactamente lo mismo, ¿no? Miren varios ejemplos y no es necesario, o sea, lo que sí es bueno, importante, lo que sí no puede dejar de suceder es que aprendas inglés. Si no sabes inglés, ahí sí tiene sentido que nos deprimamos, ¿no? ¿No? Entonces, ustedes todavía tienen tiempo, no hay problema. Pero alguien como yo, o más arriba, que por lo menos no sepa inglés, o sea, obviamente estamos hablando de saber verbo to be nomás, o sea, saber inglés, ¿no? O sea, definitivamente, pues, no hay forma, ¿no? Entonces, ahí sí ya estamos pues como algunos equipos peruanos en el Libertadores, ya ese es el vaticinio, ¿no? Entonces, de nuevo, les digo esto, ¿no? Nuevamente, ¿y a qué vino todo esto de nuevo? Vino todo esto porque hay algunas cosas que no necesitamos gran ciencia o grandes estudios para darnos cuenta. Que los auditores de la SUNAT, ¿no? Y esto se los digo solo a ustedes, en este foro académico de pregrado. También enseño a gente de la SUNAT programas que ellos me contratan, pero nunca lo voy a decir ahí porque es algo linchado o es algo, pues, peor que mototaxista que no pagó cupo, ¿no? Pero lo que sucede allí es de que sus auditores, yo veo, los mandan a hacer cursos en Dinamarca, en México, en no sé dónde, y paran observando las mismas tonterías, ¿no? Exactamente lo mismo, ¿no? Entonces,
Entonces, ¿para qué lo mandan a hacer todo eso si hace las mismas tonterías? A lo mejor que nos paguen a otros el curso. ¿Por qué le pagan a ellos? Si hacen lo mismo, ¿no? Y la respuesta es simple, ¿no? El informe de la SUNAT dijo A, y usted está aplicando A, pero A es una tontería. Entonces yo le pregunto, oye, tú que has hecho tu estudio en la NASA, y me estás diciendo que se aplica A, y tú y yo sabemos que es B, ¿por qué no aplicas lo que sabes, ¿no? Los $20,000 que le costó a la institución el curso y das la razón que es B, lo correcto es B. Yo he tenido auditorías donde los auditores me han dicho, doctor, usted tiene toda la razón, lo que nos explicó en el curso era lo correcto, pero ¿qué puedo hacer yo cuando hay un informe de la SUNAT que ya dijo que es A? ¿No? Ni modo, pues ya te tengo que aplicar A, pues tengo que ver cómo hacer, pero ya dijeron A, yo estoy de acuerdo que es usted que es B, pero ¿qué vamos a hacer? Tengo que aplicar A. Pero váyase usted al Poder Judicial y en el Poder Judicial va a ganar, pues ya en el Poder Judicial usted dirá, ve, ya ganará, dirá que es, ¿no? Así lo resuelve. Entonces, claro, voy a ganar en el Poder Judicial, pero voy a ganar después de 5 años, después de pagar 5 años de abogado, después de haber incurrido muchos gastos, después de haber pagado la deuda tributaria, se dan cuenta, no es eficiente. Entonces, ¿en qué caso puede ser usado un informe de la SUNAT? Cuando yo veo de que ellos me dicen mi obligación tributaria es 100 por el criterio A, yo me pongo a rebuscar y encuentro un informe de la SUNAT de un caso como el mío, donde dijo que el criterio era B, ¿no? No sé si me dejo entender, ¿no? Estamos ante una situación X y frente a esa situación X, la SUNAT está diciendo A. Pero yo me pongo a buscar, a estudiar y encuentro que en una situación similar la SUNAT dijo B. Oye, este informe es B y se supone que es vinculante para ti. ¿Por qué no lo aplicas? Clinch. ¿No? En esos casos, para eso me puede servir, ¿no? Para eso lo puedo utilizar. Pero después, hay uno que otro informe bien logrado, bien estudiado, uno que otro. La mayoría son como esto, ¿no? Entonces, la mayoría. Uno que otro sí son bien logrados, ¿no? Entonces, los informes de la SUNAT no son fuente de derecho. Y no deberían ser fuente de derecho tampoco aquellos precedentes que se basan en Wikipedia, pues. No puede ser, pues, no, o sea, tampoco, ¿no? O sea, es como que me basen en Condorito, no puede ser, ¿no? Entonces, no pueden ser fuente de derecho, pero bueno, en general la jurisprudencia es fuente de derecho. Terminemos esta última parte, no estoy terminando todavía, si no terminamos fuente del derecho, terminemos fuentes del derecho tributario con otro comentario. La doctrina jurídica. Ahora, acá hay un tema importante. ¿Qué cosa es la doctrina, estimados? ¿Ah? ¿Alguien me puede dar una definición en general? Ya sabemos, tu respuesta no tiene que ser la correcta, veloz nomás. Hola, hola Gerardo, cuéntame y después Anthony. Doctor, buenos días. ¿Me puede escuchar? Sí, clarísimo, clarísimo. Doctor, yo considero que la doctrina es todos aquellos escritos o estudios que han sido desarrollados principalmente por una autoridad en la materia, es decir, por la comunidad, en este caso, el mundo tributario, lo considera que es una autoridad en la materia. Entonces, lo que esta persona dice tiende a ser doctrina, o lo que un grupo de autoridades escriben o investigan sobre ese tema, eso es doctrina. O sea, tú dices que es doctrina, las opiniones que ha brindado. Cuando tú dices gente autorizada, es gente que, ¿autorizada en qué sentido? ¿En qué sentido son autorizados? La comunidad, en este caso la comunidad tributaria, lo considera como que tienen un permiso para hablar sobre eso, porque se han desenvuelto bien en ese mundo. Hay un tema reputacional, algo así. Claro, eso me refiero a la doctrina, pero también hay una doctrina legal, hay una doctrina vinculante, que eso ya incluso puede ser emitida por la propia entidad. Sí. O sea, yo sé que en el Poder Judicial hay doctrina vinculante o doctrina legal, o sea, las sentencias que son precedentes vinculantes tienden la resolución dice que debe ser considerado como doctrina legal. Entonces, ese ya es otro ámbito, ¿no? Porque bien emana de la propia autoridad.
pero en sentido amplio la doctrina es las elaboraciones, las investigaciones, los libros que elaboran las autoridades en la materia. Son autoridades porque la comunidad los reconoce. Por ejemplo, un ejemplo ya para terminar mi participación, a veces cuando leo el Código Civil, lo citan al doctor Aníbal Torres y dicen, el doctor Aníbal Torres dice sobre el mejor derecho de propiedad. Entonces, lo citan como autoridad y los libros que ha escrito. Es un ejemplo. Gracias. Ajá, muy bien, gracias Gerardo. Anthony. Ok, en mi caso yo definiría la doctrina como el producto de las investigaciones que realizan determinados juristas sobre una materia que dominan, ¿no? Sobre algo que, pues bueno, tienen conocimiento vasto y de esa manera, pues bueno, al final lo pueden plasmar no solo en libros, sino también en artículos de investigación, monografías y demás textos que, pues bueno, jurídicos que existen. Y gracias, Anthony, tanto para Gerardo como para Antonio, para todos, cualquiera. O sea, claro, conjunto de opiniones, ¿no? Dijo Gerardo, de gente calificada, reconocida, hay un tema jurisprudencial, ¿no? Pero de repente, mañana, Antonio o Gerardo se iluminan, los dos que han estado hablando se conocen y después se ponen de acuerdo en la interna de ellos y preparan un artículo sobre métodos de la interpretación tributaria, un artículo pues que pues Marcia Rubio, pues son Diario del Chino, al lado de lo que escriben los dos, ¿no? O sea, escriben algo pero súper potente, ¿no? Y los empiezan a llamar de actualidad empresarial, los empiezan a llamar del peruano, todo, y ese artículo que sacaron ellos sale, y lo que no está en el artículo de Gerardo y Anthony no existe, han sacado eso. Pero de repente pasa el tiempo, esto no va a ocurrir, por cierto, y Gerardo se dedica, en este caso, pues, se dedica a vender piscinas, y Anthony se dedica a, en este caso, pues, a un kiosco de periódicos, ¿no? Entonces, y con mucho éxito los dos, se puede ser exitoso de varias maneras, ¿no? Entonces, pero dejaron un artículo, en su época de estudiantes de Derecho, un artículo que le sacaba la mugre, pues, a Aníbal Torres, le daba hasta en el piso, a todos, ¿no? La pregunta es, hicieron un 21 artículo, pero ese 21 artículo hasta ahora no puede ser superado. La pregunta es, ¿también podría ser doctrina jurídica? ¿O se puede decir, no, pues para doctrina jurídica te falta pues 2 kilos más, al menos en la balanza, ¿no? O sea, un solo artículo no puede ser doctrina. ¿Qué piensan ustedes? O sea, pienso sin saber la respuesta necesariamente, ¿no? Entonces, se necesita que sea cantidad para que sea doctrina, o sea, la doctrina, para que algo sea doctrina, influye la cantidad, ¿qué se tiene en cuenta? Adelante, Gianfranco. Luego yo. Ujú. Interesante. Muy bien, Gianfranco. O sea, la cantidad no hace a la doctrina necesariamente, ¿verdad? Ya se fue a tomar el cuarto. Ok, muy bien, listo. Entonces luego vamos con Anthony, que ya había levantado la mano, y luego con Luis. Y Johan. Sí, Sí, bueno, yo adelante. considero en el ejemplo que puso, o sea, si bien puede ser un gran artículo, quizá por la poca experiencia de los mismos autores, otros autores quizá que quieran citarlos o quieran tenerlos en cuenta para, no sé, otra investigación o incluso quizá para citarlos en un proceso, por ejemplo, un proceso contencioso administrativo
su especialidad en tributario, no tendría ese peso, ese reconocimiento que tendría, por ejemplo, si se cita, no sé, quizá otro jurista con más experiencia, más abasto en la materia, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Ya, o sea, ¿te parece simplemente de repente a ti, yo, Johan, con las últimas tres personas, con Luis, Héctor y Anthony termino? O sea, ¿te parece a ti, Johan, de que sea, no sé si estoy entendiendo mal, pero de repente quieres decir de que lo que escribieron nuestros dos amigos puede ser doctrina, pero no toda doctrina tiene el mismo peso? Hay unas que gravitan más que otras. ¿Algo así es o entendí mal? Sí, exactamente, ¿no? Porque, bueno, o sea, el reconocimiento que uno tiene en la materia, pues también creo que influye para tener un cierto como dicen, ¿no? Algunos le llaman doctrina autorizada, ¿no? A ciertos autores o ciertas investigaciones que hacen algunos autores reconocidos en cada materia. Muy bien, gracias. Anthony. En mi opinión, creo que a nivel de la doctrina, pues bueno, debería ser irrelevante cuántas personas lo dicen o quién lo dice, sino lo importante es qué es lo que dice, ¿no? Porque lo importante es el contenido, pero lamentablemente creo que a veces, muchas veces en la práctica más importa quién está diciendo esa idea o cuántos lo han repetido y no revisar qué es lo que está diciendo, porque sí, lo puede decir alguien autorizado, pero tal vez está diciendo algo incorrecto, ¿no? Y tal vez hay un artículo o un trabajo menos revisado y tal vez tiene una mejor idea, un mejor desarrollo, pero pues bueno, lamentablemente en la práctica a veces importa más el quién y cuántos lo dicen. Después, gracias, Antonio. Después yo les voy a comentar una experiencia parecida vivida hace como 20 años. Sí, Héctor. Héctor. Yo voy en la misma línea que mi compañero Anthony. Yo creo que toda doctrina, todo trabajo académico debe ser juzgado en virtud de su contenido y no en virtud de quién lo dijo. Finalmente, aparte de eso, decir que el autor tiene que tener más trabajos para que vaya aceptando su reputación, eso, como bien se dice, influye en la reputación. O sea, es como decir, mi trabajo es tal, pero irá cobrando más relevancia y más vigor conforme yo vaya publicando más artículos. Y no es así, porque un artículo se tiene que juzgar por su contenido intrínseco. Yo creo justamente que calidad sobre cantidad. Aunque el autor solo haya publicado ese único artículo, si es que el artículo, su contenido es buenísimo, tendría que ser considerado doctrina autorizada. Esa es mi opinión. Correcto, Héctor, y como dijeron Anthony y Johan también, o sea, el problema es de que ahora, pues, la doctrina se califica con balanza, ¿no? No con lectura, sino con balanza es que es si algo es o no doctrina. Sí, adelante, Luis. Contigo acá. Buenos días, doctor. Bueno, en mi poca experiencia, la verdad que he tenido, he podido ver algunos casos. Para mí, la verdad, en este orden se aplican las fuentes de derecho, ¿no? Primero está la ley, primero lo que dice la norma escrita, lo que no tiene lugar a dudas. Luego viene la jurisprudencia, luego incluso la costumbre, y muy poco usualmente se utiliza la doctrina de manera a diestra y siniestra. La doctrina, ahora bien, es muy diferente a hablar de doctrina pura y hablar de doctrina recogida en la jurisprudencia, doctrina jurisprudencial. La doctrina que ya recogida en la jurisprudencia ya, digamos que tiene un peso mucho más alto, ¿no? Mucho más elevado, pero lamentablemente la doctrina, como bien mencionaron mis compañeros, uno tiene que evaluarla en función a lo que dice, su contenido. Pero el tema también está en que, en ese sentido, una buena doctrina, un buen argumento, entiéndase, puede, incluso si no citas a la persona, obviamente eso no se debe hacer, si tú estás agarrando el argumento de otra persona, tienes que citarlo, pero si es un buen argumento, la doctrina no se basa en meras opiniones, se basa en principios, se basa en ideas que ya están preestablecidas y que rigen el derecho en sí mismo. Desde esa perspectiva, una buena doctrina, incluso e independientemente de quién lo cite, inclusive si ni siquiera citas a la persona, si uno mismo lo emplea como un argumento propio, debería ser, bueno, puede ser aplicado en un caso. El tema está en que muchas veces, como usted mencionó, no lo escuchan. Y muchas veces, lamentablemente, los jueces, y no quiero hablar más de provincia, pero usualmente los jueces de provincia, lo que hacen es que aplican mucho, son muy restrictivos a lo que dice directamente la norma. A veces uno tiene que hacerle incluso una clase de lo que realmente, cómo funciona realmente la norma, cómo funcionan realmente los principios generales. Y por otro lado, también en todo caso, ¿no? Al momento de elegir qué doctrina usar, en especial cuando esta no ha sido recogida en la jurisprudencia, aplican mucho
el argumento ad verecundiam, ¿no? Siempre va a prevalecer la opinión de quien se le entiende por autoridad. Bueno, creo que ya quedó claro mi pensamiento al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Efectivamente, ¿no? Y como dice Luis, o sea, muchas veces hasta los magistrados no entienden algunas cosas y más bien hay que explicar el sentido de las cosas porque se dejan llevar a veces por fulanito. No vamos a decir nombres, pero hay por centenares. Debajo de una piedra hay un montón que porque escribieron un montón de artículos, ¿no? Y dicen que la lluvia cae hacia arriba, porque lo dijo fulanito, ¿no? La lluvia cae hacia arriba, yo repito la misma tontería, llueve desde el jardín hacia arriba, porque lo dijo fulanito, o sea, no nos dejemos apantallar porque dicen las cosas, o sea, dejémonos apantallar por el contenido, pero no por lo que dice, o sea, mañana yo digo que Miguel Grau perdió porque no pudo pedir apoyo aéreo a la FAP, ¿no? Y, porque lo dijo el doctor Arana, la historia fue así, no falló porque Miguel Grau no recibió apoyo de los Sukhoi, de los Mirage. Obviamente no, pues, ¿no? O sea, todo sabe que está diciendo una piedra, por más que sea el profesor, ¿no? Entonces, el contenido es lo que vale, ¿no? Hace 21 años, no, 25 años, yo era un senior, yo era abogado senior en una firma auditora conocida. Y me acuerdo que todos opinaban hace muchos años, hace 25 años exactamente. Algo bien fácil, todos lo van a entender, a pesar que no estemos llevando temas importantes de tributario. Supongamos de que yo me quiero comprar en Amazon, pues este reloj. Me quiero comprar este reloj en Amazon y no estoy vendiendo un reloj de una marca conocida, por cierto, ¿no? Entonces, me quiero comprar este reloj en Amazon y dice que vale $300 el reloj en Amazon, ¿no? Y me dan para pagar hasta el día 1 de mayo, para pagar. Me dejan reservar ahora simplemente dando mi número de tarjeta y pago el 1 de mayo. Lo que estoy explicando no es tributario, ¿ya? Estoy explicando ahorita algo de la calle. Y luego ustedes me van a entender muy bien el tema tributario. Este relojito lo he separado en Amazon $300 hoy día con mi tarjeta. Y me van a dejar pagar el 1 de mayo. Hoy día el tipo de cambio, voy a decir cualquier cosa para que usted me entienda. El tipo de cambio está a 4. El 1 de mayo, cuando me toca pagar, el tipo de cambio está a 3 soles. ¿Puede o no puede pasar eso? El tipo de cambio baje. Sí, no. Si hoy día, 12 de abril, yo hubiera tenido que pagar los $300, ¿cuánto hubiera pagado en soles hoy día? 1.200 soles, porque el tipo de cambio estaba a 4, ¿verdad? Pero eso no va a ocurrir, porque hemos quedado que yo voy a pagar recién con mi tarjeta el 1 de mayo, pero ya está separado el reloj. El 1 de mayo el tipo de cambio está a 3 soles. Quiere decir que hoy día, o el 1 de mayo, no va a cambiar lo que yo voy a pagar en dólares. Hoy día pago $300, el 1 de mayo voy a pagar $300. Nadie se beneficia. Nadie se beneficia, en verdad. No sé si se han dado cuenta, pero si yo hoy día pagara el celular, pagaría el equipo, pagaría 1.200 soles al cambio. Y si yo pago el 1 de mayo, voy a pagar 900 soles. No sé si se dan cuenta, pues el tipo de cambio bajó a 3. ¿Qué cosa me ha favorecido ustedes mismos? ¿Qué cosa me ha favorecido para que de 1.200 ahora yo pague 900? ¿Qué cosa me ha favorecido? Es elemental, esto no es tributario. La bajada del tipo de cambio, ¿no? ¿Cuánto he dejado de pagar en ese ejemplo? ¿Cuánto he ahorrado? 300 soles. Esos 300 soles en el mundo financiero, eso se llama ganancia por diferencia de cambio, ¿verdad? Hace 25 años, yo dije, no había escrito ningún artículo todavía, era senior, un modesto senior, ¿no? Que recién había egresado y estaba juntando plata para pagar mi título de abogado en la facultad y hasta para pagar el examen, y me mandé a hacer un artículo diciendo que la ganancia por diferencia de cambio no es renta,
y que para fines del impuesto a la renta anual, mes a mes, es cierto, es una fluctuación. Podemos llamarlo ganancia, ¿no? Si lo miramos entre abril y mayo, es una ganancia, es una fluctuación. A ver, señores, ¿qué pasa si hoy día contraté la compra del equipo? $300, tipo de cambio 4. El 1 de mayo digo que voy a pagar. Y si yo pagaba el 1 de mayo, veía el ahorro de 300. Pero llega el 1 de mayo y se agotaron los fondos de mi tarjeta. Y hablo con Amazon, tuve una prórroga para pagar el 15 de mayo. No pago el 1 de mayo, pago el 15. O sea, no ejecuto el pago el 1. Si no ejecuto el pago, no se da la ganancia es nominal nada más, o sea, teórica nada más. Y de verdad termino pagando el día 15 de mayo. Pero el 15 de mayo el tipo de cambio sube a 5. Ahí ya no voy a ganar, ahí voy a perder, ¿no? Voy a pagar más bien en soles. A lo que yo quiero llegar es de que yo lo que decía es, sí, es cierto, en mi ejemplo del tipo de cambio puede haber una ganancia de 300 soles, pero la ganancia solo ocurre al término del año, ocurre cuando tú pagas, pero mientras tanto esa ganancia no existe, es una mera fluctuación, es teórica, ¿no? Y yo sostenía en mi artículo, citando fuentes, haciendo una teoría, de que esos 300 sí debían tributar, y debían tributar a fin de año, ¿no? Cuando efectivamente, después que yo ya compré el teléfono, el equipo, cuando ya compré el teléfono, el reloj, era real la ganancia de 300, y yo debo tributar por ganancias reales. Entonces debía tributar a fin de año y no en cada mes. En cada mes es una fluctuación. Yo demostré eso. Publiqué ese artículo y me tildaron de falso profeta, ¿no? Empezaron a matarse de risa, jaja, hasta le dio asma de todo lo que se rieron, mira lo que está escribiendo, oye, ¿cuántas veces se ha escrito? Jaja, sí, oye, no le hagan caso. Efectivamente, ¿no? Por ahí escuché a alguien que dijo, oigan, ya, tengan esto en cuenta, pero tengan cuidado con esa opinión, todo, ¿no? Pasaron 6 años y el Tribunal Fiscal dijo de que efectivamente era agravable esa diferencia de cambio para fines anuales y que no podía ser todos los meses porque era una fluctuación, ¿no? Y me citaron todavía, después de 6 años, ¿no? Entonces, después le pregunté a mi jefe, señor, mire la RTF, mire su correo donde me dijo, está bien el esfuerzo, jovencito, pero tienes que estudiar más. Sí, pues, me dice amigo Aranda, pero en el tiempo cambian, pues, los enfoques, ¿no? Entonces, el tiempo lo dice, ¿no? Ya el tiempo te dio la razón, ¿no? Pero ese mismo señor estaba que se reía, me tildaron de falso profeta, ¿no? Entonces, lo que les digo es, se fijaron en quién lo había escrito. En esa época, como les digo yo, no tenía artículos escritos, recién era un egresado, ¿no? Pensaban que yo estaba disparando a cualquier parte y le hacían caso a fulanito de tal, ¿no? Al señor que era viejito, que había enseñado tales sitios, que decía que si era renta, que estaba exonerado, ¿no? No sé qué elevación al cuadrado, a raíz cuadrada sacó que... Pero ¿por qué lo dijo? Yo todavía le decía a mi jefe, oiga, pero esto es así, acá dice la norma. Y me acuerdo que mi mismo jefe que me reconoció dice, sí, pero lo ha dicho el doctor tal. En otras palabras, es una forma de decir, tú no eres nadie, ¿no? Me digo, pues sí, pero lo ha dicho el doctor tal, o sea, el resto es silencio, ¿no? Entonces, pasó el tiempo, ¿no? Y es lo que yo les digo, o sea, otra vez, no se vayan a deslumbrar porque estudió en la Washington, en la NASA, ¿no? No sé, pues, tomó un agua especial, no, nada que ver, no sé, pantalla, van a haber varios casos, ¿no? O sea, en fin. Para la próxima clase, con esto termino porque ya tienen que entrar ustedes a otra cosa, voy a subir a lo que es el Facebook del grupo, sí lo voy a habilitar más tarde, perdonen, más bien, yo sé que algunos me han mandado sus solicitudes de ingreso al Facebook. Voy a subir este libro que se llama Interpretación de las normas tributarias. ¿Por qué? La siguiente sesión va a ser muy importante. Vamos a desarrollar los métodos de interpretación de las normas tributarias en forma práctica, ¿no? Solamente tenerlo en cuenta como un trailer o teaser de lo que viene a la siguiente clase, ¿no? Usted puede usar todos los métodos de interpretación, pero si no me equivoco, por ejemplo, la analogía no es un método de interpretación, ¿no? La analogía, entiendo, es una forma de integración,
jurídica. Es integración, pero integración e interpretación no necesariamente son lo mismo. Entonces, pero vamos a hacer eso aterrizado en forma práctica, ¿ya? No vayas a esperar que yo diga, Messineo dice, no, que esto dice, pues, no sé, pues, un piano, no, yo no voy a hacer eso, ¿no? Vamos a hacer ejemplos prácticos donde vamos a ver cómo se aplican las normas. La siguiente sesión es interpretación de normas tributarias, ¿sí? Bueno, entonces estén atentos a su correo porque esto va a subir en PDF, ¿sí? Nos vemos la próxima semana. Buenos días.